I will talk about César Vallejo. Vallejo, born in Santiago de Chuco in 1892, a vanguard in himself, innovator by nature, trailblazer, inventor of new possibilities of language, César Vallejo is one of the most brilliant poets in the history of poetry. His work, starting with the Treatise in 1922, foreshadowed the paths that the poetics of the avant-garde beginning to follow, and without belonging to any group. Vallejo opens all the doors through which language can travel. Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892, vanguardista en sí mismo, innovador por naturaleza, abridor de caminos, inventor de nuevas posibilidades para el lenguaje. César Vallejo es uno de los poetas más geniales en la historia de la poesía. Su obra, a partir de Trilce en 1922, prefigura los caminos que comienzan a andar las poéticas de avanzada, y sin adscribirse en ningún grupo, Vallejo abre todas las puertas por las que puede transitar el lenguaje. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892 y pasó su infancia en esta región. Durante su juventud alternó por temporadas entre Santiago de Chuco, Huamachuco y Trujillo, y experimentó la difícil realidad de los trabajadores mineros y los campesinos indígenas. En Trujillo comienza a publicar en diarios, revistas y participa de grupos intelectuales a los que también asiste Víctor Raúl Haya de la Torre, y en 1917 se traslada a Lima para continuar estudios universitarios y tiene contacto con la intelectualidad de la capital, incluyendo a Clemente Palma, que había criticado acremente sus poemas, y al líder ideológico de la juventud progresista, Manuel González Prada, pero sus relaciones más estrechas se dan con escritores y poetas como Abraham Valdelomar, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui. En 1919, todavía bajo el influjo del modernismo, publica Los Heraldos Negros. Vallejo creció y se formó en ese catolicismo que se desmoronó con sus experiencias de la gran ciudad de Lima y de la cárcel. Para expresar ese derrumbamiento, Vallejo pudo acudir al ejemplo del lenguaje satírico y conceptual de Quevedo, abuelo de los dinamiteros, como lo llamó con razón. Muro Noroeste, publicado en 1923, cuenta cómo un compañero de celda mata a una araña. El hecho le plantea la pregunta por el delito y la injusticia, por el momento en el que el hombre es juez del hombre. La respuesta exige la descripción del panorama intelectual del hombre, que para Vallejo se condensa en un desconocimiento del destino. Ese desconocimiento es también un desconocimiento de la realidad. El hombre que ignora la realidad y su denominación, ¿cómo podrá nunca alcanzar a fijar el sustantivo momento delincuente de un hecho a través de una urdimbre de motivos de destino dentro del gran engranaje de fuerzas que se mueven a seres y cosas enfrente de cosas y seres? La experiencia de la cárcel, la injusticia que se cometió al condenarlo a aquella, le arranca una afirmación que devalúa la acusación y el juicio condenatorio. La justicia no es función humana, la justicia pues no se ejerce, no puede ejercerse por los hombres ni a los ojos de los hombres. El protagonista del cuento, Luis Urquizo, estaba desequilibrado. Aquel hombre continuó viendo las cosas al revés, trastocándolo de todo a través de los 5 cristales ahumados de sus sentidos. No solo Urquizo, sino todos sus parientes estaban locos, se creen monos. Los Urquizos son parientes de Vallejo, quien fue una noche con su madre a visitar a la madre de Urquizo. 23 años después, Vallejo volvió a su pueblo natal, Caina, a visitar a su familia, de la que no había tenido noticias en los últimos años de su ausencia, y encontró a su padre y a todos los de su pueblo convertidos en monos. Vallejo trata de convencer a su padre que es un hombre. Todos nosotros somos hombres. El padre le responde: pobre, se cree hombre este loco. Y el grupo circuncidante exclamó: pobre, está completamente loco. Para Vallejo los temas eran un poco en contra de lo teológico. Por ejemplo, Los Heraldos Negros, en 1919, es un poeta que se aparta del modernismo latinoamericano lleno de lenguaje ornamental y colorido para acercarse al existencialismo de principios de siglo parco y filosófico, aquella doctrina filosófica que cuestiona la existencia del hombre con un propósito definido. No olvidemos que ya pasó una guerra mundial y que el hombre ha visto toda la crueldad y barbaridades de la guerra. Es lógico que éste se pregunte para qué existimos, qué es ser hombre, qué debe hacerse con este existir. Otra de sus obras es Dados Eternos, publicada también en 1918, es la historia de un hombre que le pide a Dios diciéndole que no tiene amigos o personas cercanas que se van y que la vida es como un juego donde se vive y al final se muere. Es un poema un tanto dramático, dialogado. Nos transmite pena y pérdida de un ser amado. Es consciente de la fugacidad de la vida, de que esta hasta cierto punto es un juego en el que estamos todos y la última casilla del mismo es la muerte, la sepultura y volver a la tierra a la que hemos nacido.
Y por último tenemos La Cena Miserable, publicada también en 1918. Este poema trata sobre la cena miserable que representa la muerte, transmite sentimientos de agonía de vivir en soledad, por lo que él expresa su deseo de muerte ante el sufrimiento que ha vivido. Es un poema lírico dialogado que expresa toda esa agonía de la soledad, transmite el deseo de muerte que tiene Vallejo al tener un sufrimiento tan grande debido a su soledad.